Seguimos con la historia de los patriarcas. Y cuando hablamos de la historia de los patriarcas, recordemos que estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas, y después vamos a hablar de la historia temprana. Ya eso sería José hacia adelante, ¿verdad? Hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos leyendo, vamos a empezar a leer del del verso 1 hasta el verso 24. Esto se conoce como, este segmento o este capítulo se conoce como la prueba de Abraham. Pero es muy importante, mis hermanos, no confundirnos, porque muchas veces cuando oímos que Dios está probando algo o está probando a alguien, la confusión que se tiene por nuestra ignorancia o tal vez por no prestar atención a que Dios es omnisciente. Estamos hablando de un atributo de Dios que es omnisciencia, que es que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, lo que era, lo que es y lo que será, que a Dios no se le pasa nada, que Dios conoce hasta lo más profundo de nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos que Dios está probando a alguien o está probando algo, y erróneamente decimos que es para que Dios conozca a la persona, estamos básicamente ignorando la omnisciencia de Dios. Porque Dios no necesita probarle a nadie nada, ni probar nada de nadie, porque Él todo lo sabe. Entonces, cuando Dios hace una prueba, como el caso de lo que vamos a ver de Abraham, no es para Él, no es para Él saber, es para que el hombre sepa y se conozca a sí mismo. Entonces, tenemos a Abraham que entra en este capítulo, un capítulo donde aquí básicamente se cumple lo que se dijo unos capítulos atrás, cuando dijo que Abraham se le conoce como el padre de la fe porque creyó lo que se le había dicho. Entonces, a partir de ese momento se le conoce como el padre de la fe. Pero vemos que Abraham en el tiempo antiguo, en los capítulos anteriores, tuvo muchas fallas en cuanto a la fe. Él quiso hacer cosas a su manera, su esposa quiso hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿cómo es que le llamamos el padre de la fe, o por qué Dios le llama el padre de la fe si este hombre se equivocó tantas veces? Bueno, porque resulta que Dios no está viendo a Abraham, ni los escritores están poniendo a Abraham en su carácter humano, sino como obra terminada. Entonces, ¿qué era lo que estaba probando Dios a Abraham? Cuando Dios viene y prueba a Abraham, cuando le pide que sacrifique a su hijo, ¿qué es lo que está probando Dios? Está probándole entonces Dios para darse cuenta de quién es Abraham. No, está enseñándole a Abraham quién es ahora Abraham, a Abraham, ¿verdad? Está enseñándole. Recordemos que Job tiene algo muy parecido. A Job viene y cuando Satanás viene y le dice que Job está protegido y que por eso entonces se lo adora y que por eso lo alaba, que le permita, que le quita las cosas, y va a ver cómo Job va a blasfemar contra él. Después viene, y después de que le ha quitado las cosas, entonces le dice de que, bueno, cualquiera dice, mientras no le toquen la salud, pero déjeme tocarle la salud, y va a ver cómo Job blasfema contra usted, le dice a Dios, ¿verdad? Porque Dios dice que Job es un hombre justo. Y considerad, dice, más bien dice, considerad es, vea mi siervo Job, ¿cómo es? Entonces, cuando nosotros vemos, pareciera, repito, pareciera como que Dios le está demostrando a Satanás quién es Job, o que Dios está probando a Job para Dios saber quién es Job. Tampoco, en esto mismo que acabo de decir, en eso mismo cae, es para que Job sepa quién es Job. Es a uno mismo al que Dios le está dando la prueba de fe. Básicamente a mí. ¿Cómo reacciona usted hoy y cómo reaccionaba usted hace unos años cuando tenía una aflicción? ¿A dónde recurría? ¿Cómo recurría? ¿Qué decía? ¿Qué palabras utilizaba? ¿Y qué palabras utiliza ahora cuando ha madurado en su fe? De la misma manera, ¿cómo sucederá dentro de unos años conforme va creciendo nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nosotros antes reaccionábamos o en reclamo, exigiendo, a veces desanimados, a veces rendidos. Hoy en día, por lo menos hablando particularmente de mi persona, yo observo muy diferente a las cosas a como las observaba antes. Imagino que ustedes también, por lo que hemos conversado en otras oportunidades. Y ustedes ahora, cuando enfrentan algo, ya no lo enfrentan decaídos, desmayados, rendidos, sino que logran tomar realmente la soberanía de Dios, analizarla y decir, bueno, Señor, si esto me está pasando, tú sabes por qué. Eso es fe, es confiar en que lo que Dios está haciendo es lo mejor. Bueno, con eso en mente vamos a empezar a estudiar el capítulo
22 del libro de Génesis. Y dice así, aconteció después de estas cosas es todo lo que hemos venido estudiando, todo lo que Abraham ha vivido, todo lo que se vivió con Ismael, todo lo que vivió con Agar, lo que hemos aprendido. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Ve qué importante? Y lo puse en rojo para que a que probó Dios a Abraham. Y ahora no vamos a tomar esa frase y vamos a pensar que Dios necesitaba conocer el corazón de Abraham porque no es así. Dios claramente sabía lo que Abraham iba a hacer y de la manera que iba a reaccionar. Pero Abraham, aquel que en una oportunidad le dijo a su esposa, mira, decir que sos mi hermana, aunque era media hermana, para que no me maten, y dice, porque haciéndote un favor a ti, a mí no me van a matar. Aquel Abraham que en una oportunidad aceptó que Sarai le dijera, mira, toma mi sierva para que tengamos un hijo. Ese Abraham ya estaba muriendo. Muriendo no físicamente, sino muriendo en cuanto a su personalidad, en cuanto a lo que tenía que ver con la fe. Es el Abraham que había salido de Ur de los Caldeos, es el Abraham que había estado con sus padres que eran paganos y que había tal vez aprendido muchas cosas en el camino, así lo dice Josué, que Abraham fue llamado cuando sus padres y Abraham, dice, servían a dioses paganos, así es como lo dice en el libro de Josué. Entonces, ese Abraham hoy en el capítulo 22, después de todo lo que hemos venido estudiando, que para nosotros es tal vez muy rápido hacerlo y estudiarlo, pero estamos hablando de la salida de 75 años de Abraham y ahora estamos superando los ciento y resto de años de Abraham porque tuvo a su hijo a los 100 años y ya aquí su hijo ya está más grandecito, ¿verdad? Estamos hablando de los 110, 120 años aproximadamente, andamos alrededor de este momento. Ese Abraham ya no es el mismo Abraham, ya es otro Abraham, es un Abraham que ha sido formado, un Abraham que ha sido pulido, un Abraham que se ha enfrentado y en sus errores Dios ha venido y se ha manifestado. No es el mismo José Garmendia de hace 30, 40 años, cuando tenía 13, 16 años, o cuando estuvo en el seminario, no es el mismo José Garmendia, no es el mismo don Carlos Ramírez de hace 5 años, 6 años, no es el mismo Johnny y Cheney que se conocieron en una oportunidad y se casaron, no los mismos. Lo mismo que Ariana, lo mismo que Ania, que Erna, que le doy la bienvenida, que no la había visto, se la acabo de ver ahí. Max, o sea, no somos las mismas personas. ¿Verdad? René vino hace 6 años, está diciendo, pero ¿quién es René hoy en día? Claro, nos falta crecer, pero no somos las mismas personas. De esa misma manera, entonces Abraham no es la misma persona. Y Dios nos pone a nosotros en circunstancias para probarnos. Tanto igual que Abraham, a nosotros. ¿Para probarnos quién? Para decirle, mira, Ania, mira cómo reaccionabas ahora. Ayer, hace años, cómo reaccionabas. Y mira, Ania, cómo reaccionas ahora. ¿Estás viendo, Ania? ¿Por qué yo te tengo dentro de mi propósito? Porque vas a ir creciendo poco a poco, y te vas a dar cuenta de cómo te voy formando para mi propósito. ¿Quieres decir algo, Ania? No, amén, amén, así es, pastor. Así es. Así es, ¿ve? ¿Por qué? Porque Dios viene y nos empieza a enseñar a Amén. nosotros. Ah, gracias, Erna. ¿Y quieres decir algo, Erna? No, amén. Todo lo que Amén. está diciendo también. Sí, porque así es. A veces nosotros pensamos que Dios nos está probando, ay, para ver Dios quiere quien sepa eso. No, no, para decirme a mí, decirle a usted, mire, ya. Entonces eso nos motiva, eso nos pone en una madurez de fe y eso hace que yo esté confiado de que yo cada día voy acercándome más a la mente de Cristo, me voy acercando más al carácter de Cristo. Entonces, ahora ya yo no me desanimo, no me caigo por lo que me caía antes. Ejemplo, si antes yo me caía porque tenía una gripe y en un momento determinado ya no tengo una gripe, sino que me están quitando tal vez, hablando en materia de salud, me están quitando tal vez un bulto, un tumor, y ya no, ya la gripe no me hace nada a mí. Antes yo decía, uy, un par de tosecillas y ya ni siquiera me voy a congregar porque tengo un par de tosecillas. Hoy en día, no es nada, yo voy para allá. Espero estarme explicando, o sea, ya no me detiene lo que me detenía antes. Ya no me aflijo por lo que me afligía antes. Ya ahora tomo las cosas muy diferentes, las tomo con madurez. Bueno, este Abraham que dice que probó Dios a Abraham, le dijo esto. Abraham, le dice, lo llama, vea qué hermoso.
Abraham, y viene Abraham y le responde. Recuerde que estamos hablando de un hombre ya bastante entrado en años. Y este hombre se voltea y le dice a Dios, heme aquí. No es aquel de la tiendita que él sacó y le dijo, mira las estrellas, así haré tu descendencia, si puedes contar las estrellas. Ya no es el mismo, no es el mismo. Tal vez físicamente parezca la misma persona, pero espiritualmente, en su alma, en su accionar, no es la misma persona. Entonces viene y le dice Dios a Abraham, toma ahora a tu hijo, escuche, toma ahora a tu hijo, tu único. Esto hay que prestarle mucha atención a tu único, y le dice el nombre Isaac, porque es para recargarle a Abraham a quién debe tomar. Preguntémonos, acabamos de pasar un pasaje donde hablamos de Ismael. Dios le dijo a Abraham que él iba a bendecir también a Ismael. Le dijo a la mamá de Ismael, le dijo a Agar que iba a bendecir a su hijo también y que iba a ser unas grandes naciones. O sea, el hecho de que Abraham se haya equivocado en su proceder y haya nacido Ismael, Dios no abandona a Ismael, porque Dios no culpa a los hijos por el pecado de los padres, ni tampoco culpa a los padres por el pecado de los hijos. En Ezequiel nos enseña a nosotros que dice que el alma que pecare, esa morirá. Y que el padre el hijo del padre justo, dice, si hace injusticia, morirá. Pero el hijo del padre injusto que ahí haga justicia, vivirá. O sea, lo que el Señor está diciendo, cada quien carga con su propio pecado, cada quien carga con su propio peso. No significa que si mis papás actuaron mal, yo heredo el pecado de mis padres. No, yo puedo heredar una conducta, porque yo vengo y aprendo esa conducta, pero lo que es el pecado en sí, de que porque mis padres hicieron eso, yo voy a ser castigado, la Biblia me enseña a mí que eso no es así. Tanto es así que Jesús también lo dijo en una oportunidad a los discípulos cuando le preguntaron, ¿y quién fue el que pecó, él o sus padres? Y él dijo, ni él ni sus padres. Esto es para que la gloria del Hijo se manifieste. O sea, Dios tiene un propósito individual con cada uno. Si el padre fue alcohólico, el hijo no necesariamente tiene que ser alcohólico. Si el padre fue un hombre de fe, el hijo no necesariamente va a salir un hombre de fe. Y cada uno individualmente va a dar sus cuentas a Dios. A veces yo escucho a gente que viene tal vez un pastor, un ministro, y el hijo le sale chueco, ¿verdad? Y digo le sale chueco porque tal vez viene y le sale o drogadicto, o le sale alcohólico, o tal vez viene y resulta que se desvía en su conducta sexual, lo que sea. Entonces ya la gente dice, no, este no puede ser ni pastor y este no puede ser ministro. Y resulta que ese pastor y ese ministro son hombres realmente entregados a Dios, son personas que se rinden a Dios, y hay gente que quiere descalificarlos por eso. Y qué importante es conocer un principio bíblico, como lo enseña la palabra, que dice el padre que pecare, dice, ese morirá. El hijo que pecare, ese morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y le voy a poner el ejemplo más grande de todos, un ejemplo más grande. Si fuera así como dicen esas personas, si fuera así como califican esas personas, mi hermano y mi hermana, Dios no sería Dios, estaría descalificado. ¿Por qué? Porque Dios creó a Adán y Eva. Dios enseñó a Adán y Eva. Dios instruyó a Adán y Eva y les dijo qué hacer y qué no hacer. Y le salieron chuecos, ¿verdad? Le salieron chuecos, se comportaron mal, desobedecieron, le prestaron atención al enemigo y fueron expulsados del Edén. Si eso fuera así, como la gente dice, Dios no podría ser Dios, estaría descalificado totalmente. Pero Dios dice que cada quien debe ser y asumir la responsabilidad individual de cada uno delante de Dios. De la misma manera el matrimonio, el esposo es responsable de sus acciones delante de Dios y la esposa es responsable de sus acciones delante de Dios. Al final, cuando nosotros vayamos a morir y presentarnos delante de Dios, nos presentamos individualmente, no en colectivo, individualmente. Eso es muy importante tenerlo presente. Y Dios le dice, toma a tu único hijo Isaac. Uno, porque está diciéndole a él es la persona que yo tengo escogida para un asunto de la promesa. Este es el hombre que yo puse para que se cumpla la promesa, no Ismael. O sea, que nosotros podemos escoger, nosotros podemos hacer decisiones que van contra Dios y Dios no se va a desviar de su plan. Dios no va a venir y va a torcer su plan por nosotros. Él no va a decir, ay, mira, qué torta, mira, como José Garmendia se equivocó, voy a hacer esto diferente. No, no, Dios está en su omnisciencia, en su soberanía, está completamente en control de absolutamente todo. Entonces le está diciendo a él, este es tu único hijo. ¿Era su único hijo? Humanamente no. Tenía a Ismael.
y ahora tiene a Isaac. Ismael pues anda en el desierto, se fue con su mamá, pero estaba vivo, andaba por ahí. Y nosotros debemos de entender que lo que Dios le está diciendo a Abraham es, Abraham, este es el hijo que yo te prometí desde el principio, en el cual usted se desvió, pero al final de cuentas, aunque usted se haya desviado de la idea original que yo tengo, yo no me he desviado. Yo sigo en la misma idea, bajo el mismo pensamiento y buscando la misma meta. Cuando nosotros creemos, mis hermanos, cuando nosotros creemos que Dios saca un plan B por consecuencia de nuestros actos, no conocemos a Dios. Entonces, si nosotros pensamos que el pueblo hebreo fue desechado por Dios, fue rechazado por Dios, lo cual no es así, ustedes y yo lo podemos leer en el libro de Romanos, no es así, sino que en parte se le dio endurecimiento al pueblo hebreo. En parte significa que a un grupo sí y a un grupo no. Entonces, en parte se le dio endurecimiento al pueblo hebreo para que no reconocieran a Jesús, en parte. Pero algunas personas dicen, no, ya este pueblo ya fue desechado, ahora nos toca a nosotros. Es como que si Dios dijera, uy, qué torta, se equivocó el pueblo hebreo, se equivocaron los judíos, ahora qué voy a hacer, pero tengo a estos allá. Tengo a estos gentiles, además tengo a los de Costa Rica, porque esos de Costa Rica son los que me van a enseñar a todo el mundo, porque ese es el plan B. No, no, Dios no tiene plan B. Todo lo que acontece está dentro del designio soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nada se le escapa. Si usted se levantó hoy en la mañana y se tropezó y se le raspó la rodilla, mi hermano, eso está bajo el control soberano de Dios. Nada se le escapa a él. En lo absoluto, no hay absolutamente nada. Entonces, por eso la fe consiste en creer eso, que está bajo el designio soberano de Dios y que Dios no tiene plan B y que Dios no tiene ocurrencias que se saca debajo de la manga y va a decir, uy, ahora tengo que hacer esto porque vieras que torta Max se equivocó hoy y tengo que hacer. No, ya Dios todo eso lo tiene contemplado. Todo está contemplado desde el momento en que nosotros tomamos las decisiones. Dice Jeremías, desde el momento en que abrimos la boca, aún sin haber hablado nada, ya Dios tiene la respuesta para lo que vamos a hacer. Eso es soberanía y la fe consiste en poder entender esa soberanía de Dios en nosotros. Ok, entonces se le dice que coja a su hijo único, a Isaac, y le recalca, a quien amas. Ahí Dios le está diciendo no solamente que ese es el hijo de la promesa, que es lo que él decidió, sino que también reconoce que Abraham ama a ese muchacho y que la prueba que le está poniendo a Abraham no es fácil. Y repito, la prueba que le está poniendo a Abraham, no a Dios. No es fácil. Ahora le da la orden y le dice, vete a la tierra de Moria. ¿Cuál es la tierra de Moria? La tierra de Moria es donde hoy día está el templo, está la mezquita de Al-Aqsa, bueno, no el templo de Jerusalén, sino la mezquita de Al-Aqsa, pero donde estuvo el templo de Jerusalén. Pero el monte Moriah, hemos pensado que solo es ese monte, se compone de 3 montes. El Gólgota es parte del monte de Moriah. Otro día vamos a hablar un poco más de eso. Y le dice que se vaya al monte de Moriah y ofrezca allí en holocausto sobre uno de los montes. ¿De cuáles? De los 3 montes que yo te diré. Entonces, donde va el templo de Salomón, al frente, donde hoy es el Gólgota, o hoy se reconoce como lo que iba a ser el Gólgota, ese monte que está al frente, que es uno de la región de Moriah, ahí fue donde Abraham fue para sacrificar a Isaac, ahí fue donde fue enviado. Tenemos que separar esto porque cuando el Señor Jesucristo es sacrificado en el Gólgota de cara, de frente a donde se celebraban los sacrificios en el templo. Ambos montes están contemplados dentro de la tierra de Moriah. Ambos están cumpliendo un sacrificio, una figura sacrificial definida. Si quieren aprender un poco más de esto y no lo han visto, les invito a meterse a mi canal y buscar la clase que se llama La Vaquilla Roja para que puedan ver lo que les estoy diciendo. Para no ampliar mucho eso, el que no la ha escuchado, métase y escuche la enseñanza de formadores de La Vaquilla Roja. Si no, me lo piden y yo les mando el link. Ok, esos 2 montes, en uno de esos 3 montes, en uno es donde Dios le dice a él, vaya a ese monte y sacrifique a tu hijo. Ofrézcalo en holocausto, es sacrificarlo. Antes de pasar al verso 3, solo imagínense eso, piensen eso. Único hijo, hijo de la promesa y el que ama. Y le dice, ofrézcalo allí en holocausto.
Holocausto no es solamente llegar y pegarle unas palmaditas o castigarlo, no. Holocausto consiste en consumir totalmente en fuego, totalmente al sacrificio. O sea, había que sacrificarlo y había que quemarlo totalmente. Eso es lo que había que hacer, sacrificarlo y después quemarlo completamente. Eso estaba en la mente de Abraham, eso era lo que Abraham estaba recibiendo de su hijo. Su hijo tenía alrededor de 20 años, hay gente que lo pone de pequeñito, por la línea cronológica, él tenía que estar alrededor de los 20 años y a los 20 años ya eran elegibles para funcionar dentro de la parte militar defendiendo al pueblo y a los 30 años podían ser escogidos o eran escogidos para sacerdocio. Por eso es que los apóstoles no podían tener menos de 20 años al ser llamados, sino que Juan era el menor, podía tener unos 21 años. ¿Por qué? Porque era llamado para milicia, era llamado para el ejercicio de la milicia, en este caso para ser apóstol del Señor y como sacerdote el Señor Jesucristo fue llamado a los 30 años porque son las edades establecidas desde la ley de Moisés. Entonces, cuando está llamando él a su hijo, cuando está llamando a sacrificio de su hijo, tenía que estar entre los 12 y los 20 años. Y como les digo, debido a que conozco o conocemos que funciona alrededor de la milicia, que es un llamado ya en cuanto a sacrificio, debía de tener los 20 años aproximadamente. Y le dice, vaya a uno de esos montes al que yo te diré. Al tercer día, a ver si estoy bien, 2, verso. Me estoy brincando un verso, ¿verdad? Me parece. Voy a abrir la Biblia porque parece que no puse uno y me voy a devolver. Génesis 22, verso 3, se lo brincó José. Entonces, voy a buscarlo. Génesis 22, 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ok, ese verso me lo brinqué, no sé por qué me lo brinqué en los escritos, pero ahí ustedes tienen su Biblia, quiero explicar ese verso. Dice así, y Abraham, alguien entró, ¿verdad? Alguien recibí, me parece. A Michelle. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Número uno, empezamos a ver un proceso de preparación para el holocausto. Esto es importante porque en el libro de Hebreos dice que Abraham tuvo tiempo de devolverse, de arrepentirse a lo que iba a hacer y no lo hizo. ¿Cuánto tiempo tuvo? Ahora lo vamos a ver. Tuvo 3 días de tiempo para decir, no, yo no voy a hacer esto. Dios lo que me está mandando, yo no lo quiero hacer. Yo no quiero sacrificar a su hijo, a mi hijo. Imagínense que iban durante 3 días conversando, iban durante 3 días viendo muchas cosas, iban al principio los siervos con él. Todas estas cosas se estaban dando alrededor de su papá, de Abraham papá con su hijo Isaac. Y dice, se levantó muy de mañana, enarbaló su asno. No sé si ustedes, alguien ha estado, tiene caballo. Bueno, Ania tiene un caballo muy lindo. Pero enarbalar es cuando se le pone la cincha y se le pone todo lo necesario para que el animal aguante la carga que se le va a poner encima. Enarbalar lleva su tiempo. O sea, yo cuando era niño, ya ahora no, pues cuando era niño, a mí me tocaba hacer eso con las bestias que mi abuelo tenía. Entonces había que poner la cincha, había que poner lo que se llama el apero, había que ponerle después la silla si es que iba a montar a caballo, o había que ponerle, era como una mesita así que no me acuerdo, que era para colgar la carga si es que había que ir a comprar algo o si se iba había que ir a traer el cacao. Todo eso es un proceso. O sea, lo que tenemos que rescatar es que no agarró y le dijo, lleve a su hijo, lo agarró y se lo llevó de la mano y se lo llevó para el momento, para el lugar del sacrificio. No, hay un proceso de alistar lo que hay que hacer. Y tomó consigo, dice, enarbaló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos que corresponden a 2 testigos. Estos 2 testigos es lo que vamos a ver nosotros en el Apocalipsis como testigos también en cumplimiento de lo que Dios hace con su iglesia. Eso lo vamos a ver al final. También en un matrimonio hebreo habían 2 testigos siempre para poder decir y darle fe a las demás personas de que el matrimonio había sido consumado. Estos 2 testigos no están ahí para la ligera. Estos 2 testigos están para mostrarle a la humanidad
que lo que estaba pasando ahí, lo que está escrito ahí, fue visto por otras personas. Y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto. La leña era lo que se iba a usar para quemar lo que es la ofrenda, en el caso del cordero, pero en este caso iba a ser Isaac. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál fue el lugar que Dios le dijo? Uno de esos montes de la tierra de Moriah. ¿Cuál monte fue donde él se dirigió? Al donde Jesucristo más adelante iba a ser sacrificado, ahí en lo que se conoce hoy día como el Gólgota. Recuerde que si hay preguntas, nada más abre el micrófono, me deja cerrar la idea y yo le doy el espacio. Al tercer día empieza a caminar, van 3 días, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pasan 3 días de estar caminando desde el momento en que sale con sus siervos del campamento, sigue caminando y observa a lo lejos el lugar. No ha llegado, lo está viendo a lo lejos al pasar de 3 días. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Vamos a hacer una pausa aquí. En primer lugar, el último trayecto lo caminó Abraham solamente con su hijo. El último trayecto, repito, lo caminó Abraham con su hijo, solito su hijo con él, el último trayecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando venía Jesús caminando hacia el sacrificio, los romanos, debido a que Jesús estaba débil por los latigazos que le habían dado, porque había aguantado hambre toda la noche, porque ya había llevado mucho sol, se había desangrado, entonces él llevaba la pieza de madera que se conoce como el patíbulo, la llevaba en su hombro, una pieza de madera que pesaba unas 150 libras, en sus hombros desnudos y totalmente raspados, y ya no aguantaba probablemente, bueno, probablemente no, así lo dice, entonces cayó y ya no podía seguir adelante. Entonces viene y se le da esa pieza de madera a Simón de Cirene para que la jale en la última milla. Él jala esta última milla porque ya entonces ya Jesús ya no podía ir al final, entonces sí iba acompañado por Simón de Cirene hasta la última milla. Esto tiene 2 connotaciones proféticas. Una es que si ustedes estudian lo de la vaquilla roja, si lo logran ver y lo logran buscar y lo escuchan, la última milla, la vaquilla no podía ser jamás enyugada, o sea, no podía ser amarrada, no podía ser jalada por mecates, porque si no esto la descalificaba. Pero en la última milla, lo que se hacía desde el principio hasta el final, en esas 3 millas que eran desde el lugar donde se dio el juicio delante de Pilato hasta el sitio donde Jesús fue sacrificado, eran 3 millas, lo que se hacía en cuanto al sacrificio de la vaquilla es poner 2 cuerdas, una a un lado y otra al otro, y entonces la vaquilla iba siendo guiada, no golpeada, no amarrada, iba siendo guiada porque la vaquilla demostraba que era una forma voluntaria de llegar ahí. Y al final ya ni las cuerdas, sino solamente era llevada ahí hasta el lugar de sacrificio. Bueno, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo fue guiado por esas cuerdas, solo que no eran cuerdas, eran multitudes de personas a los lados, donde estaban a los lados mostrando el camino por el que él tenía que caminar. Y no podía entrar enyugado, lo cual significa que la vaquilla no podía entrar con nada, ni siquiera una cuerda en los hombros, por lo cual se le da a Simón de Cirene para que lo acompañe. Entonces ahí él le dice, quédense ustedes ahí, le dicen a los criados, le dice, el muchacho y yo iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aparte de todo un cumplimiento profético que se está dando ahí con Abraham, aparte, bueno, no un cumplimiento profético, sino una profecía que se va a hacer cumplida en nuestro Señor Jesucristo, ahí empieza Abraham a manifestar su madurez en cuanto a la fe. Él sabía lo que tenía que hacer, él sabe lo que es un holocausto, él sabía que tenía que degollarlo, él sabía que tenía que quemarlo, escuche por favor, eso hay que hacer con el sacrificio, tenía que quemarlo, pero él sabía que ese es el hijo de la promesa. Por lo tanto, Abraham no entendía realmente cómo Dios iba a hacer, pero si Dios le dijo que ese es el hijo de la promesa y él creyó en el que le dio la promesa, Abraham creyó en la resurrección. Tal vez no la entendía, tal vez realmente no conocía
toda la dimensión de esto, pero sí creyó que si Dios le dijo que ese era el hijo del cual iba a salir toda una nación, ese hijo, así tuviera Dios que levantarlo de los muertos, así tuviera que levantarlo de las cenizas después del holocausto, ese era el hijo, no era otro, ese era. Por eso le dice, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Era que Abraham dice, voy a ir y voy a hacer de que lo sacrifico y voy a hacer la pantomima y regreso. No, 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 no. Él iba a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Vean, mis hermanos, a veces a nosotros nos cuesta mucho entregar cosas o entregar personas. Cuando digo entregar cosas o entregar personas es que nosotros, entre comillas, hacemos una guerra, guerreamos espiritualmente, y pongo comillas, por un individuo que Dios quiere pasarlo por un proceso. Por un individuo o una mujer que Dios quiere formar un carácter en esa persona o formar fe en esa persona o hacerlo, conocerlo a Él en medio de la aflicción. Entonces nosotros queremos meter la mano donde Dios no nos está dando a meterla. Nosotros, de la misma manera que Abraham, si estamos hablando que creemos, confiamos en la soberanía de Dios, si creemos y confiamos que Dios tiene todo el control, si creemos que Dios desde antes de la fundación del mundo hasta después del fin de los tiempos, Dios ya tiene todo determinado, entregue, usted nada más. Cuando digo entregues, Señor, ahí te dejo a mi hijo. Señor, ahí te lo dejo. No sé si lo que vas a hacer con él me va a doler. No sé si lo que vas a hacer con él, Señor, yo voy a sentir ese dolor que sintió Abraham, no lo sé, pero sí sé que tu propósito es mucho mayor que lo que yo puedo entender. Que tu propósito está por encima de mis deseos, por encima de mi voluntad, incluso por encima de mi propia fe. Por lo tanto, mi fe yo la deposito en que tú vas a hacer lo que es correcto. El día que hagamos eso, realmente, entonces vamos a ver el poder de Dios operando en las diferentes personas, donde nosotros a veces le estamos estorbando a Dios. Entonces Él dice, iremos allí y adoraremos y volveremos nosotros a vosotros. O sea, Dios nos está mostrando a través del escritor, del escrito de Moisés, nos está demostrando a un hombre de fe. Pero no es el mismo Abraham de hace unos capítulos, es otro completamente. Pero esto no es nada, mis hermanos, apenas estamos comenzando para ver cómo este hombre operó ese día. Este es uno de los capítulos más hermosos en cuanto a la fe. La gente viene y agarra el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es hermosísimo, pero este es el capítulo del cual se sustenta el capítulo 11 de Hebreos. Es sobre esto que se sustenta, sobre la fe de este hombre. ¿Fe en quién? ¿Fe en él? No, fe en Dios. Ni siquiera fe en la promesa. ¿Qué es fe en la promesa? ¿Y qué es tener fe en el que da la promesa? Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que alguien no tiene trabajo. Entonces la persona ya empieza a orar, Señor, yo necesito trabajo, yo tengo fe en que me vas a dar trabajo. Entonces la fe está puesta en que le va a dar trabajo. Vea qué importante, la fe está puesta en que le va a dar trabajo. La fe no está puesta en lo que Dios decida, que mientras esté sin trabajo lo está formando. Hay una formación en el individuo a través del tiempo que no tenga trabajo. O viene alguien y tiene trabajo y llegan y le depositan y le dan la carta de despido y se viene y agarra la carta y se pone a llorar y dice, ay, me quedé sin trabajo, pero yo tengo fe que se van a arrepentir y voy a declarar y voy a decretar que mañana me vuelven a llamar y me dice, mira, no, esa no es la fe. La fe es decir, Señor, si me diste la carta de despido es porque tienes algo diferente para mí que me va a ayudar en mi relación contigo para mi espiritualidad eternamente. No tiene que ver nada con esta dimensión, no tiene que ver nada con este lado del mundo, o sea, de este lado de la gloria, dice Salomón, que todo es vanidad, vanidad y vanidad. Vanidad y vanidades es algo vacío, es algo que usted y yo, donde lo tocamos como una pompa de jabón, aunque se vea bonita, se estalla y no hay nada. Así es la vida en este mundo, es vanidad. Entonces Dios dice, no vean la vida en este mundo, vean lo que yo tengo después de eso. Pero ¿cómo hago yo para ver lo que Dios tiene para mí después de esto? No lo puedo ver. Entonces, como no lo puedo ver, debo de confiar. Confiar es con fe. O sea, tener fe. ¿Tener fe en qué? A donde Dios me está llevando. Iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Señor, gracias porque me quedé sin trabajo. Señor, gracias por esta pandemia. Señor, gracias por mi enfermedad. Señor, gracias por la comida. Señor, gracias porque no tengo comida. Oiga, es darle gracias a Dios genuinamente, de lo más
profundo del corazón por todo, por absolutamente todo, por lo bueno y por lo malo, por la tristeza y por la alegría, por el hambre y por el ser saciado, por la enfermedad y por la salud. Pastor, pero ¿qué es lo que está diciendo usted? Es que eso es fe. Es que la fe es creer que lo que Dios dijo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, es todo, absolutamente todo. Y Abraham, que estaba por sacrificar a su hijo, aun si su hijo moría, aun si su hijo era quemado, aun si su hijo se convertía en ceniza, él tenía la fe que eso iba a ayudar para el propósito que Dios le había dicho, que de ese hijo iban a salir naciones, que iba a salir una gran nación para toda la humanidad y para bendecir a la humanidad, y que en él iban a estar benditas, en Abraham e Isaac, iban a estar benditas todas las familias de la tierra. Vean, mis hermanos, si yo logro comprender un Pastor, poquito, dígame, Erna. qué interesante eso que usted está diciendo, pastor, porque ya yo en lo personal voy entendiendo lo que Dios eh, hace por mí, bueno, por toda la iglesia, ¿verdad? Pero hablo en lo personal, y no lo que yo quiero que haga en mí, sino que la fe es creerle a Él lo que Él hizo por mí, lo que va a hacer y lo que seguirá haciendo, lo que Él quiera y como Él quiera. Esa es la plena fe. Y yo la entendí al revés. Yo pensé que yo tener y creerle a Dios, digamos, en el sentido de que creo que Él es Dios y ya, y lo que yo le pida, y Él lo va a dar si está en su santa voluntad. Pero ahora ya yo lo veo de la otra manera diferente, como usted lo está diciendo. O sea, qué interesante es cada detallito. Sí, es muy importante, Erna, y es la manera de discernir realmente a Dios en nosotros. Vea, la palabra de Dios Ujú. dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando dice los demonios creen y tiemblan, imagínense que creen mejor los demonios que muchos creyentes. Porque hay creyentes que no creen que Dios puede castigarlos, que Dios puede disciplinarlos, que Dios puede, y no tiemblan, o sea, desafían a Dios y les vale desafiar a Dios, entonces cree más el demonio que el hombre. Dios viene y le da a una persona un trabajo, es una bendición, y agarra ese trabajo y lo utiliza para desafiar a Dios, porque ya no se congrega, ya no ora, ya no estudia por el trabajo que Dios le dio. Entonces el trabajo que era una bendición se convierte en una maldición. Entonces viene Dios y le da a una persona estudios, entonces ya le dedica más tiempo a los estudios, y la fe, o sea, la fe es saber que Dios no nos va a dejar a nosotros alejarnos más tiempo del necesario, como Jonás. En un momento determinado vino y lo enderezó. La fe es creer que Dios va a hacer todo lo necesario para que usted y yo nos mantengamos en el camino, aunque nos desviemos un poquito del vector, que era lo que les enseñaba. Aunque nos desviemos un poquito de eso, nos podemos desviar, pero ellos dicen ya no más, va de regreso, va de regreso. Y eso es guiar a las ovejas, eso es un pastor guiando a las ovejas, que les golpeaba con la varita o utilizaba el callado para poder jalarlas. La vara y el callado tienen dos funciones muy diferentes. La vara, que es la pieza, el báculo con que camina el pastor, golpea hacia un lado, y entonces la oveja, que es medio ciegona, porque sí, carece y es media sorda, pero por lo menos donde sentía eso se enderezaba. Y el callado, que es es igual, es una vara, pero que tiene como una curva, es como una U al final. Ese callado era para jalar a la oveja cuando se iba a un hueco o cuando se iba a algún lado, entonces la jalaba y la volvía a sacar de ahí. Era para jalar, para sacar. Son dos herramientas, una de guía y otra de dirección. Cuando digo de dirección es de rescate. Una de guía y una de rescate. O sea, una herramienta es de confrontación de iniciativa, y la otra es más pasiva, de ayudar, de salvar. Bueno, Dios utiliza dos herramientas con nosotros, una confrontativa y otra pasiva. ¿Cuál es la confrontativa? La disciplina. ¿Cuál es la pasiva? La bendición. Ambas herramientas funcionan con nosotros, pero ambas herramientas Dios las lleva como el pastor que lleva a sus ovejas para la protección, para poder llevarlas directamente al corral. Ahora, lo que estamos aprendiendo hoy justamente es eso. La fe no consiste en que creer que Dios me va a dar a mí lo que yo quiero.
aunque yo tenga mucha fe. La fe es creer en que Dios me va a dar a mí lo que yo necesito, aunque no me guste, aunque no me agrade. Tal vez una persona que está enferma del estómago le manden aceite de ricino para hacerle un examen y el aceite de ricino sea horrible y usted diga qué cosa tan asquerosa, esto yo no me lo quiero tomar, esto no me gusta, pero es necesario para el tratamiento. Es necesario para limpiar el cuerpo y para que le hagan los exámenes que hayan que hacerle aunque no le guste. Así funciona la disciplina. Por eso también el libro de Hebreos dice que la disciplina en el primer momento dice no es bien recibida. Pero después entonces viene y da frutos apacibles. ¿Qué es lo que significa? Que en un momento determinado no nos gusta lo que Dios está haciendo, pero después decimos, Señor, gracias por lo que hiciste. Pero cuando usted y yo tenemos fe, le damos las gracias antes de ver el resultado. Damos las gracias aún cuando no hemos visto el resultado. Del momento en que empiezan a pasar las cosas, ya yo digo, Señor, gracias, porque no sé qué está pasando, no sé por dónde me llevas, pero muchas gracias por eso. Bueno, ahí está este señor Abraham en eso. Entonces viene Abraham y continúa el verso 6 y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Vea qué importante, iba con el burro, dejó a los dos criados y la puso en sus hombros. ¿Por qué? Porque está haciendo una figura de Jesús, pero una figura de Jesús y una figura de nosotros. Ahora, ¿por qué de Jesús y de nosotros? Van a ver qué hermosura a la hora que estudiamos el texto completo. ¿Quién debería de ir al infierno? La humanidad. ¿Quién debería ser sacrificado y entregado al fuego eterno? Usted y yo, no Cristo, nosotros. Entonces, no piensen en Isaac como Jesús. No piensen en Isaac como Cristo, porque resulta que la figura de Isaac no es la de Cristo, aunque se ha enseñado mucho eso. Y ahora lo vamos a ver. La figura de Isaac es usted y yo que tenemos que ir a la ¿cómo se llama? Al sacrificio, a la cruz. Bueno, pues usted me dice, pero es que Jesús llevó la cruz y llevó la leña y fue sacrificado, sí, como humano. ¿Ok? En la humanidad, representándonos a nosotros. Él no iba y él, íbamos representados nosotros en él. Y la puso sobre Isaac su hijo y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron ambos juntos. ¿Qué llevaba? Fuego, porque había que quemar la ofrenda. Había que quemar la ofrenda y el sacrificio sobre eso. Y el cuchillo porque había que degollar. Escuche, degollar al animal. Ahora le voy a explicar un poquito eso más adelante. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, escuche, Isaac le habla a su padre. No era un niño, recuerde, ya era un muchachito, era un jovencito entre los 12 y los 20 años, digo yo, en lo que yo estudio en la cronología de los eventos, que estaba en los 20 años, pero asumamos que entre los 12 y los 20 años, sea de 12 o sea de 20 años, mis hermanos, por favor, préstele atención, iba un hombre de 120 años con él, un anciano. Así que si Isaac hubiera querido salir huyendo, hubiera salido huyendo. Si Isaac hubiera querido escapársele a su papá, se hubiera escapado. ¿Por qué? Porque tenía que amarrarle las manos y tenía que amarrarle los pies. Y un hombre anciano con un hombre joven, le cuento que si el hombre joven no quiere, difícilmente lo va a poder hacer. Entonces, tanto Abraham como Isaac estaban experimentando una prueba de fe. Porque Isaac sabía, tal vez no que él era el sacrificio en ese momento, pero sabía que algo iba a pasar. En el momento que el Señor ya llega, que Abraham llega y lo amarra, en ese momento él ya sabe que él es el sacrificio. Ahora imagínese imagínese que usted tenga 20 años, que tenga 22 años, 25 años y tenga un ancianito a la par y que lo vaya a amarrar y dice, mira, te voy a sacrificar, vos sos el sacrificio. ¿Cómo haría usted? Usted diría, bueno, mira, amárrame. Es más, tengo que subirte aquí arriba en el altar. Tengo que poner las piedras, tengo que poner la leña y tengo que subirte acá. Y entonces Isaac tenía que ayudarle a su papá a subirlo. Él no podía porque el papá no se lo aguantaba. El papá era un hombre anciano. Adivine quién se subió voluntariamente a la cruz. Bueno, adivine, no, esa palabra no se usa, pero es tan fácil de usarla. O sea, es la voluntad del individuo que va a ser sacrificado también, no solo Abraham. Aquí tenemos que ver la fe de Isaac también. Y dice, Abraham, le habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
él empieza a preguntarle, bueno, hey, pero ¿qué vamos a hacer? No era algo que hacían la primera vez, era algo que hacían constantemente. Abraham había levantado altares en Betseba, había levantado altares en Menguido, había levantado altares en otros lados. Su familia sabía perfectamente lo que era un altar de holocausto. Su familia sabía perfectamente lo que se hacía en ese momento, por eso su hijo le está preguntando eso. Y le respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí subrayo en rojo, e iban juntos. E iban juntos no es que iba uno a la par del otro, es que los dos sabían a lo que se iba. Abraham tenía una idea completa y el hijo tal vez no tenía una idea completa, pero la iba a completar en el momento que llegara el instante de ser amarrado. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho o le había dicho, edificó allí un altar. ¿Sabe cómo se edificaba un altar? Se ponen piedras. Abraham no jaló las piedras solito, su hijo le ayudó a jalar las piedras, se acomodan las piedras sobre la arena, las piedras representan el testimonio, las piedras representan la palabra, y después se pone la leña, dice, se pone la leña arriba, que representa lo que va a ser quemado para que nosotros recibamos, eso lo hemos visto en las clases de tabernáculo, y ató a Isaac su hijo. Aquí está la parte importante. Bueno, todo es importante, pero me refiero a una parte relevante en cuanto a Isaac. Ató a Isaac su hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Isaac? ¿Usted cree que Abraham lo agarró y le dijo, venga, papito, o se deja amarrar o se deja amarrar? Y se le encaramó encima y lo agarró a la fuerza y lo amarró y le dijo, ahora si te dejas porque Dios es el que está diciendo que te tengo que sacrificar, no, Señor. Eso no es así. Un anciano con un hombre joven y va a sacrificar a ese hombre joven, el hombre joven debió de haber participado en todo, absolutamente en todo. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Lo puso, esto implica que tuvo que necesitar ayuda de su propio hijo. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Voy a hacer una pausa aquí y voy a pedirles que abran el libro de Levítico en el capítulo 1, a ver si es el capítulo 1 o el capítulo 5. Esto es algo ya que es registrado por Moisés en cuanto a lo que es el sacrificio, pero esto mismo estaba sucediendo ahí. Moisés no se le ocurrió a él de la cabeza, sino que era algo que Dios había indicado de tiempos antiguos. Vuelvo a leer el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Si ustedes me están viendo aquí, yo sé que los que oigan el audio no me van a estar viendo, pero voy a tratar de ser lo más descriptivo posible. La mayoría de las fotos donde presentan a Abraham sacrificando a su hijo ponen a un hombre levantando la mano así con un cuchillo para clavarle el cuchillo. Casi la mayoría de las fotos, la mayoría de las imágenes sale así como que le va a clavar el cuchillo porque dicen que el ángel le sostuvo la mano, entonces se imaginan que esta es la forma en que se iba a sacrificar, como que le iba a clavar el cuchillo en el corazón. No es así, degollar tenía una forma, una descripción de hacerse. Si voy a leer Levítico, que se escribió mucho tiempo después de Abraham, pero es bajo la forma en que se hacía el sacrificio. Ahora leamos Levítico capítulo 1, verso 4. Escuche cómo se hace el sacrificio. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Vayan imaginándose a Isaac. Y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok. ¿Cómo se sacrificaba? Una mano ponía la mano sobre la cabeza del animal que ya estaba amarrado, patitas, todas las patitas estaban amarrados, y la otra le ponía el cuchillo a la orilla de la oreja, a un lado de la garganta, y abría la garganta totalmente con el cuchillo, lo va abriendo de una oreja hacia otra. Eso es degollar. Degollar es agarrar el cuchillo y abrir la garganta donde le abre la aorta, le abre la tráquea y le abre la aorta hacia el otro lado para que el animal se desangre en cuestión de segundos, para que el animal no sufra mucho. Se oye muy sufriente esto, pero es para que no sufra más bien. Para que toda la sangre la bote lo más rápido posible donde el corazón
palpita, dispara la sangre y el animal pierde la conciencia rápido y muere rápido. Ok, ese es Isaac, eso tiene que pasarlo Isaac. Ponerle la mano en la cabeza y degollarlo de oreja a oreja para que la sangre la bote toda lo más rápido posible. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en el momento que él le pone la mano encima al animal, el sacerdote, el cuerpo del animal empieza a fibrilar, empieza a hacer resistencia porque es el escenario de su supervivencia, eso es natural. El animal quiere sobrevivir. Entonces ese sufrimiento del animal, en donde él quiere sobrevivir, se le transfiere al sacerdote, o sea, hay una transferencia del sufrimiento al sacerdote, donde el sacerdote sabe que el animal es inocente, pero tengo que matarlo porque es un mandato de Dios y recibe esa transferencia. Y a la vez el animal está recibiendo la transferencia de las emociones del sacerdote, donde el sacerdote está luchando consigo mismo, está luchando con no querer hacerlo, pero lo tengo que hacer. Eso es transferencia. Esa transferencia se da en el sacrificio. Esa es la transferencia que Abraham, donde amarra a su hijo, donde le pone la mano en la cabeza y donde le pone para degollarlo, en ese momento se empieza a fibrilar, por mucho que estuviera participando su hijo, llegó el momento de degollarlo. Abraham está sufriendo eso y el hijo está sufriendo eso. No quieren hacer eso, pero tienen que hacerlo por un acto de obediencia a Dios. Esa es la prueba que Dios estaba haciendo en Abraham. No que Dios no supiera lo que iba a hacer Abraham, sino que Abraham se dio cuenta hasta dónde iba a llegar él por amor a Dios. ¿Qué era lo que iba a hacer por obediencia a Dios? ¿Hasta qué estaba dispuesto a entregar por obedecer a Dios? Hermanos, esto debería llevarnos a nosotros a lo que es realmente fe. A dejar de estar agarrando y viendo la fe como algo tan simple, como materializarlo en algo económico, como materializarlo en algo de salud, como materializarlo en un asunto de beneficio personal y trascender los tiempos, trascender la historia, trascender la humanidad e ir hasta la eternidad. Llegar hasta la eternidad a un Dios que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, o sea, su hijo unigénico, esto es su único hijo, ahí está la figura, lo estamos viendo ahí, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En su hijo, de que su hijo es Dios y decidió dejar el trono para venir a salvarnos a nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la figura que estamos viendo ahí. Eso es lo que estamos viendo ahí. A un Dios identificado con su hijo y a un hijo identificado con Dios. Por eso las ofrendas del sacrificio, las primeras ofrendas se conocían como ofrendas de olor no grato. ¿Por qué se conocían como ofrendas de olor no grato? Las primeras 3 de 5 ofrendas que se hacían en el tabernáculo. Porque eso no fue agradable para Dios. Eso no fue agradable para Jesús. O sea, ¿cuándo ha visto usted que diga, qué simpático, qué ganas, me van a sacrificar? O que Dios diga, uy, qué bonito, vieras qué risa me tengo porque voy a sacrificarte. No, Señor, eso no es así. Son ofrendas de olor no grato. Y lo podemos ver en las palabras de Jesús cuando dijo, si es posible, Padre mío, que pase de mí esta copa. O sea, él no quería ser sacrificado. Pero él iba a llevar su obediencia hasta la cruz. Su obediencia hasta lo sumo. Y sabía que nadie lo podía hacer por él. Él podía escaparse si quería, igual que como Abraham pudo devolverse, el Señor Jesucristo pudo escaparse, pudo apartarse, pudo hacer lo que quisiera y él dijo, no, yo voy a llegar hasta el final. ¿Y cuándo dice que llegaré hasta el final? Cuando él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Ahí es donde está toda esta figura. Entonces seguimos leyendo, a ver para dónde voy. Entonces el ángel, escuche, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. No le agarró la mano. Le dio voces desde el cielo. ¿Sabe qué son voces desde el cielo? Gritó. Gritó. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Por favor, es importante esto. ¿Quién está intercediendo por Isaac? Jesús, el ángel de Jehová. Grita desde el cielo y dice, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Estaba ya dispuesto a degollar al hijo. Estaba para pasarle el cuchillo de oreja a oreja cuando oye esos gritos que dice, Abraham, Abraham. No solo Abraham es un hombre de fe, sino un hombre obediente. Porque si Abraham no fuera un hombre obediente en ese momento,
Aquel Abraham desobediente, aquel Abraham desconfiado, aquel Abraham que entregó a su esposa, aquel Abraham ya es otro hombre en ese momento. Y obedece al instante. En el momento, porque si él dice, no, espérate, primero lo sacrifico porque tengo que hacer, no, él se detiene. Abraham, Abraham, él respondió, heme aquí, inmediatamente responde al Señor. Ya su fe no solamente era confiar en Dios, sino estaba con un oído tan sensible a Dios, tan sensible al llamado de él, que en ese momento Abraham solamente estaba conectado en lo que estaba haciendo a Dios. Y dijo, el ángel de Jehová, no extiendas tu mano sobre el muchacho, extiendas es, no se lo pase por la garganta el cuchillo, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por favor, cuidado. Aquí es donde está lo peligroso, porque la gente dice, ahora entonces Dios conoció que temía a Dios. No, por favor, entonces, ¿dónde está la omnisciencia de Dios? ¿Dónde está la omnipresencia de Dios? ¿Dónde está lo que Dios es en todos sus atributos? Aquí, si yo digo que en ese momento Dios se dio cuenta de lo que Abraham era y lo que iba a hacer, yo entonces descalifico a Dios totalmente como Dios. Ya no es Dios. Es otro ser humano que dice, uy, ahora mira, ahora sí sé lo que tú eres. No, Señor, es que llegó el momento, en ese momento, es el momento en que Abraham experimentó la fe al máximo, a la máxima, a la máxima expresión. ¿Qué es lo que dice? Ya conozco es, ya experimentaste o experimentamos lo que se ha venido formando desde que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Y qué fue lo que experimentó? Que temes a Dios. Que temes a Dios. ¿Y por qué sé que le teme a Dios? O sea, ¿por qué Abraham sabe que le teme a Dios? ¿Por qué Isaac sabe que hay temor a Dios? Porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esto es, aparte de hermoso y maravilloso, nos enseña a nosotros. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Aquí entra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en representación de Isaac, que Isaac lo representa a usted y a mí. Usted y yo teníamos que ir al infierno. Usted y yo teníamos que ser sacrificados. Usted y yo teníamos que morir. Y Jesús viene y dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. El que tenga sed, venga a mí, yo le daré de beber y de sí mismo brotarán ríos de agua viva. Ese es el llamado del Señor. Entonces Jesús no está representado en Isaac, sino que está representado en el carnero que va a ser sacrificado en lugar de Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y dijo, he aquí, a sus espaldas, vea a sus espaldas, Abraham no lo estaba viendo, Abraham está viendo a su hijo para degollarlo, porque si él lo estuviera viendo, mira, un carnero. No, estaba a las espaldas de él, no lo estaba viendo. A sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Había un hombre el día que Jesucristo estaba siendo enjuiciado. Había un hombre, Barrabás. Este hombre representa a Isaac y Jesús representa a Jesús. Cuando Poncio Pilato dice que en esa fecha él liberaba a uno de los presos, que a cuál de los dos quieren que sea liberado, la gente empezó a gritar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y dice el texto que la gente gritaba más fuerte por Barrabás y fue librado Barrabás, o sea, fue suelto. Solo hagan el escenario de lo que está pasando ahí. Fue suelto de las cadenas Barrabás, fue quitado, fue liberado y fue puesto en lugar de Barrabás nuestro Señor Jesucristo. Barrabás lo representa a usted y a mí. Barrabás representa lo que usted y yo deberíamos de haber tenido el día en que el juicio se dio para que usted y yo fuéramos al infierno, para que usted fuéramos al lago de fuego eternamente. Y la humanidad grita, Barrabás, Barrabás, Barrabás. O sea, la humanidad grita que no nos pase nada a nosotros, decretemos que no nos pase nada, declaremos que no nos pase nada, declaremos. No me importa lo que Dios piense, no me importa lo que Dios diga, no me importa lo que Dios haya decidido para mí, yo voy a declarar mi propio destino. Y Dios dice, no es así. No es así, ya yo decidí por ustedes. Y yo decidí que ustedes se van a salvar. Yo los voy a salvar. Muy a pesar de ustedes.
porque no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. No vamos a buscar a Dios, pero Él nos va a buscar a nosotros, Él nos ama a nosotros primero. Él viene y nos impacta nuestros corazones. Y Él dice, ahora sí voy a quitar a usted del lugar de sacrificio y voy a poner a mi hijo. Para que usted y yo, para que ustedes se salven. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh, la palabra ahí. Por tanto, se dice hoy, hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, el monte donde iba a ser sacrificado Isaac y fue sacrificado el cordero, en el monte donde usted y yo tenemos que ser sacrificados y es sacrificado Jesucristo, en ese monte se le conoce como Jehová Jireh. Jehová proveerá. Ahora, asociamos la fe con esto. Asociemos la fe con el Jehová Jireh. Asociemos el principio de fe que habla Hebreos con el principio que se está enseñando aquí en la vida de este patriarca. No significa el principio de Jehová proveerá que le iba a dar a Abraham lo que Abraham quería. No significa que le iba a dar a Isaac lo que Isaac quería. No significa que le iba a dar a los siervos lo que los siervos querían. Significa que Dios dio lo que Dios había provisto desde antes de la fundación del mundo. Y la fe consiste en aceptar, en recibir, en reconocer que Dios en su soberanía tiene nuestra línea debidamente trazada, desde el principio hasta el final. Porque Dios dice que lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Voy a hacer una pausa, faltan 40 minutos, voy a hacer una pausa para no seguir con los otros versos leyéndolos, sino hablar un poquito alrededor de este rato de mensaje, porque esto es importante, porque esto que estamos hablando aquí son las bases fundamentales para entender el libro de Hebreos en el capítulo 11, en todo lo que compete en referencia al capítulo de la fe. Porque si no, entonces ando diciendo cosas que Dios no ha enseñado, cosas que Dios no nos ha mostrado, y empezamos a poner nuestra humanidad por encima del pensamiento de Dios. Y los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos son como los nuestros. Los pensamientos de Dios son de bien. ¿Y qué es un pensamiento de bien? Que nos mete en disciplina con el fin de salvarnos. ¿Alguien quiere participar? Abre el micrófono nada más y vamos a hablar alrededor de esto. Pastor, Sí. con respecto, A ver, Jamie y después Maxito. ¿Dónde hablamos? Bueno. No, pues era con respecto a lo que usted acaba de decir de Jehová proveerá, porque entonces aquí está hablando acerca de la providencia de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Porque se ha tergiversado mucho en las iglesias y cada vez que una persona tiene alguna carencia de dinero, alguna carencia de alguna material, le dicen Jehová proveerá, Jehová Jireh, ¿verdad? Entonces es un problema porque ahora que lo estoy viendo, entonces yo conocía a Jehová Jireh y también conocía que significaba Jehová proveerá, pero no la connotación que usted nos está dando en esos momentos, porque se ha tergiversado totalmente esta palabra, ¿verdad? Y que nunca lo enfocaron desde el punto de vista de Jesús, jamás, sino todo en una providencia material. Es correcto, Cheney, qué bueno que usted está acotando eso, le voy a decir por qué. Porque la primera vez que se menciona a Jehová Dios como Jireh, como proveedor, es ahí, en ese verso. Es la primera vez. Y está hablando de la provisión del Señor. Pero cuando hablamos de bendiciones materiales, eso se dio mucho antes. Cuando Él le dijo a Abraham, veas a la tierra que le voy a dar y te voy a bendecir con esas tierras, voy a bendecirte con una, ¿cómo se llama? Con una descendencia, voy a bendecirte con la tierra que fluye leche y miel. Lo que Dios le dio materialmente a Abraham ya se lo había ofrecido antes de este momento. O sea, Dios no compra a nadie. Dios no le dice, mira, deme para ayudarle. No. Dios le dio primero. Dios le ofreció primero. Le ofreció abundancia, le ofreció familia, le ofreció bendición para las familias. Y ahora Dios viene y desea ser adorado de esa manera. Entonces, Jehová Jireh, en este caso, está asignado exclusivamente a la provisión de salvación, básicamente. Y si yo quiero hablar de las bendiciones de Dios materiales, el Señor me dice a mí muy claramente que el primer paso que Dios hace es bendecir
y después pedir. Y usted lo puede ver en Efesios. Y hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones. Es lo primero que hace el Señor. Cuando usted analiza Éxodo capítulo 28, ¿qué hace el Señor? Primero bendice. El Señor primero bendice y después pide. No pide y después bendice. Ese es el haber torcido el carácter de Dios, que pensamos que Dios primero nos pide para darnos. No, primero nos da y después nos pide. Ese es el orden del Señor. ¿Ibas a decir algo más, Cheney, sino para pasar a Maxito? Yo Dígame. le voy a hacer una consulta Bueno, también. ajá, diga. Pero tal vez lo voy a dejar para el final, porque es que me gusta más el tema que estamos hablando y después leo las preguntas sobre los 3 montes para el final. Ok, Maxito. Entonces, si alguna persona, digamos, utiliza esta frase como de una providencia material, entonces está mal enfocado. Hablando particularmente de Jehová Jireh, no está bien usado porque Jehová Jireh está proveyendo asuntos eternos. Ajá. Si estamos hablando de asuntos materiales, entonces no es el texto ni es el nombre de Dios. No es la connotación que tiene. No es la connotación que tiene, no es esa, ¿verdad? Porque recuerde, si estamos hablando de algo material, Dios bendice antes de. Y voy a ponerlo de una manera más fácil. Voy a usar las palabras de Jesús. Para que, dígame una cosa, pensemos, ¿quién es el injusto? ¿Quién es el incrédulo? ¿Quién es, bueno, la persona que no cree en Dios, la persona que no cree en Jesús, la persona que no le importa irse para el infierno? ¿O no es así? ¿Ah? ¿Quién es el justo? El que cree en el Señor, el que es apartado, el que ama al Señor. Ahora veamos la connotación material. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos. Está hablando de la bondad de Dios y de la severidad de Dios, porque el sol tiene que ver con disciplina y la lluvia tiene que ver con bondad. Entonces dice que Dios va a bendecir a las personas y también las va a disciplinar a las personas, sea quien sea, porque Dios no es un Dios que hace acepción de personas. A eso es a lo que se está refiriendo ese texto. Pero cuando hablamos de Jireh, estamos hablando de una provisión de salvación. Estamos hablando de una provisión de darnos a nosotros el carácter, la mente de Cristo, la persona de Cristo para que podamos adorar a Dios. Es otra cosa, va más allá de lo material, va más allá de una empanada, va más allá de un plato de arroz, porque eso, dice el Señor, en sus palabras dice que eso lo hace por las aves y lo hace por los lirios, y que no va a hacer más por nosotros, ¿verdad? Exactamente, ok, excelente. Muchas gracias. Gracias, Maxito. Pastor, yo aquí estoy un poquito confundido, tal vez es que no he entendido, pero comprendo el asunto de la fe y cómo debemos depositarla, eso me queda claro, pero también Mateo nos dice a nosotros, pedid con fe y recibirás, aprendan a pedir y pidan con fe y recibirán. Sí, pero cuando Mateo no dice pedid con fe y recibirán, sino pedid y se os dará, es el texto como dice correctamente. Es correcto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Mateo en ese momento? Estaba hablándole a su pueblo en cuanto a salvación también. Y si estamos hablando de pedir, Juan, en primera de Juan, dice, que pidamos conforme a la voluntad de Dios y os será dado. Tampoco es pedir por pedir. Porque yo podría pedir para que el vecino que me cae mal se le quiebre la pierna. Y eso no es lo que Dios está diciendo. Dice, debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Eso nos lleva a Romanos 8:38. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué? Lo bueno y lo malo. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Lo cual significa que yo voy a pedir según el propósito para el cual fui llamado. Yo no voy a pedir por pedir. Es que debemos separar la parte material. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes de que usted conociera al Señor Jesucristo, antes de que el Señor le impactara en su vida, ¿cuántas veces usted se levantó a pedir que el Señor le diera trabajo? Todos los días. Sí, claro. Ajá. ¿Cuántas veces se levantó usted y le dijo, Señor, a pedirle comida? O a pedirle bendición para su familia. Todo el tiempo. No, pero antes de conocer al Señor. Por eso. Hacía eso de manera religiosa. Y pedía comida. Sí le comprendo el concepto, pastor. Sí le comprendo. Ok. A eso es a lo que yo me refiero. Pero lo recibía sin haberlo pedido. Es correcto. Hay gente que ni siquiera cree en Dios y recibe sin pedir. Porque lo que tiene que ver con nuestro bienestar es un asunto que Dios
ya de anticipado nos lo da. Respiramos, comemos, tomamos agua. Ahora tal vez unos comen más que otros toman más agua que otros, pero lo tenemos a nuestro alcance. Es algo que se le da a la humanidad de anticipado. Hay algo que se llaman bendiciones universales y hay algo que se llaman bendiciones espirituales, que es lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales. ¿Qué es una bendición espiritual? Que ya usted no reacciona como reaccionaba antes. Que ya no contesto como contestaba antes, que ya no uso las palabras que usaba antes, que no me reúno con las personas que me reunía antes. Una bendición espiritual es la que me conecta a Jesús y me desconecta del mundo. Eso es lo que yo tengo que pedir, las bendiciones espirituales, aunque ya he sido bendecido. Yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Señor, ayúdame a bendecir a las personas. Señor, ayúdame a no acostarme enojado con mi amigo ni con mi enemigo. Señor, ayúdame a pasar por alto la ofensa. Eso es lo que yo tengo que pedir y eso es en lo que Dios me va a ayudar. Yo quiero que vayamos a Filipenses 4, por favor. Quiero ampliar un poco más y están muy buenas esas preguntas. Me encantan las preguntas, por eso me gusta dejar espacio a las preguntas. Filipenses 4, vamos a buscar Filipenses 4:13. Si lo encuentro primero, a veces los libros a mí se me borran. Aquí vieras qué raro. Ok, Filipenses 4:13. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:13? ¿Se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces agarramos este texto. Voy a adelantarme a ver. Filipenses 4:13 dice así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces agarramos ese texto y algunas personas dicen, todo lo puedo sacar un trabajo adelante porque Cristo me fortalece. Puedo arreglar el carro porque Cristo me fortalece. Yo le voy a invitar a usted usando las palabras de nuestro hermano que descansa en la paz del Señor, el Borbón de Grecia. El pastor Borbón de Grecia en una oportunidad usó este ejercicio. Y dice, ok, yo le voy a decir a ustedes, pasen aquí al frente y acostemos a uno de los hermanos y le vamos a hacer una operación a corazón abierto. Vamos a agarrar un cuchillo de cocina y un tenedor. Y usted agarra eso y le dice, le voy a hacer una operación de corazón abierto y va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree que usted puede hacer esa operación al corazón abierto? Pues no, porque no tenemos ni el conocimiento ni la herramienta. Así utiliza la gente este texto. Lo utiliza como que si fuera magia, como si fuera hechicería, como si fuera algo así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando en cuanto a las peticiones. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vas a sacar adelante el examen. Pero si usted no estudia, ¿cómo vas a sacar adelante el examen? O sea, le hacen un examen de bachillerato por madurez. Y los chiquillos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a orar toda la noche, Señor, 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 Señor. No. Eso es irresponsable. Porque no está hablando de eso. ¿Sabe qué es lo que está hablando el texto? Yo me devuelvo al verso 10 de ese mismo capítulo, Filipenses, y dice, en gran manera me gocé en el Señor, que al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, yo le agradezco a Dios que ustedes tienen cuidado de mí, porque le estaban dando ofrendas, estaban dándole a él para el beneficio de él, porque Pablo dice, sí, si no me dan, Dios provee. Pero es una oportunidad para ustedes el bendecirme, porque una vez que ustedes me bendicen, entonces Dios, a ese corazón que ama la obra y que ama a sus siervos, Dios viene y los bendice. Es una reacción natural. Dios dice, bendiciré al que te bendiga. Así de sencillo. No hay otra matemática más que esa. Entonces dice que habéis revivido vuestro cuidado de mí, en lo cual también estabais solícitos, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Solícitos es que ellos querían bendecir. Ellos decían, queremos bendecir a Pablo, queremos bendecir a algún siervo de Dios, queremos bendecir a la iglesia, pero ¿dónde la bendigo? O sea, ¿dónde hago esa bendición? ¿Dónde pongo esa semilla? Yo quiero ponerla en el lugar correcto. Entonces Pablo dice, bueno, la están poniendo en el lugar correcto, en mí. Estaban solícitos porque lo querían hacer. Entonces Dios les dio la oportunidad de hacerlo en mí. Eso es lo que Pablo está hablando ahí. Pero aclara por qué él se siente satisfecho y gozoso por lo que están haciendo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado,
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puede en Cristo que le fortalece? Vivir en la abundancia y vivir en la escasez. ¿Puede en Cristo qué? El haber aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación. Sea que tenga una situación negativa, adversa, o sea, que tenga una situación positiva. No importa su estado de ánimo, no importa su estado físico, no importa su estado económico, estoy feliz todo el tiempo porque yo puedo estar así porque Cristo me fortalece. A eso se está refiriendo él. Entonces, de la misma manera, las peticiones que Dios enseña es a través de este mismo principio. El principio es que yo le pido a Dios conforme a su voluntad, pero resulta que tal vez, solo tal vez, imaginémonos que lo que me va a responder Dios me duele, o lo que me va a responder Dios no me agrada. Solo imagínense que yo le pido a Dios trabajo y me va a dejar sin trabajo 3 meses más, 4 meses más. Como le ha pasado a la mayoría de la gente durante este año. Hay gente que tiene 1 año de estar sin trabajo. Y pide trabajo y pide trabajo. ¿Es que no tienen fe? ¿O es que Dios no es bueno? No, es que Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos para la formación eterna de la espiritualidad, no para lo temporal. Pero, pastor, en esa parte entonces es donde entra lo que usted nos explicó al principio. O sea, usted lo que tiene que esperar es que se haga la voluntad de Dios y tener claro que si consigue trabajo es porque fue la voluntad de Dios, y si no consigue trabajo es porque no es la voluntad de Dios y tiene algo preparado para usted, aunque usted tenga que pasar por un camino difícil y de sufrimiento. Eso, Max, eso. ¿Qué tiene Dios para mí que no lo entiendo? ¿Qué tiene Dios para mí en el camino que estoy pasando? O sea, ¿qué es lo que tiene Dios para mí que no lo entiendo, que no sé para dónde me lleva, pero creo, confío que a donde me lleva es lo correcto? Eso es lo que le está pasando a este hombre, Abraham. Eso es lo que Abraham está viviendo. No sé cómo lo va a hacer Dios, no lo sé. No sé, no entiendo por qué me está mandando a hacer eso. No lo entiendo. O sea, voy a sacrificar a mi hijo y lo voy a ofrecer en holocausto. O sea, lo voy a quemar totalmente. Abraham no lo entendía, pero sabía que si Dios, que dio una promesa, le dijo que de ese hijo iba a salir la simiente que iba a salvar a la humanidad, lo iba a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero por lo menos lo que sí entiendo es que lo tiene que resucitar. La única forma en que se cumpla la promesa es que lo resucite. Abraham fue el primer ser humano que creyó en la resurrección. Y por eso es el padre de la fe. Y todas estas preguntas son hermosísimas y son buenísimas, mis hermanos, porque nos da a nosotros madurez en la conducta, nos da madurez en la respuesta, nos enseña a nosotros a poder abordar los textos de la manera correcta, no de la manera tan ligera, tan superficial que la gente lo agarra a Dios y lo pone en un humanismo tan frágil y tan sin sentido, que ya Dios no es soberano, ya Dios no es poderoso, Dios depende de lo que yo haga. Dios depende de lo que yo diga. O sea, Dios se mueve según yo baile la danza. Depende, como yo baile la danza, así resulta. Y todavía tenemos la ligereza de decir, es que Dios me necesita ahí. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita que yo predique nada. Es que Dios necesita que el pastor Garmendia les enseñe a ustedes. No, Dios no necesita eso. Si el pastor Garmendia no quiere, sabe que van a levantarse las piedras y van a hablar. O una burra va a hablar, como le pasó a Balaam. Dios no necesita, Dios nos da el privilegio de servirle. Porque Él no necesita de nada ni de nadie, pero nos permite servirle. Entonces, cuando yo entiendo y cuando yo logro asimilar realmente quién es Dios, cuál es el Dios al que yo sirvo, imaginémonos la eternidad. Voy a hablar de los tiempos. Antes de la fundación del mundo, ¿cómo se conocen los tiempos? Antes de la fundación del mundo, así se conocen los tiempos. ¿Cómo se conocen los tiempos después de que haya venido el juicio y venga la eternidad con Cristo? Se conocen como los tiempos después de los tiempos, así se conocen. ¿Y cómo se conoce el tiempo entre Adán, cuando fue creado el tiempo, y cuando el Señor Jesucristo venga y restablezca todas las cosas? ¿Cómo se conoce ese tiempo, ese espacio? Se conocen como los tiempos. Y en medio de los tiempos están los últimos tiempos, que es cuando Jesús vino hasta el momento en que regrese. Todo ese proceso de tiempos, todo eso que estoy hablando de tiempos, lo vamos a quitar. Vamos a agarrar ese tiempo en el cuando Dios creó los tiempos y cuando Dios quita los tiempos, lo vamos a quitar de la eternidad.
Quítelo por un momento en su imaginación, quítelo por un momento y lo hace en un lado y se unen estos dos puntos y tenemos una línea recta sin que exista la humanidad, ni la creación, ni absolutamente nada de nada. ¿En qué le afecta a Dios eso? ¿En qué le afecta a Dios que la humanidad, que la creación, que los animales, que todo lo que Él creó no esté? ¿En qué le afecta? Nada, él sigue en su eternidad. Es correcto. En nada. Entonces, si no le afecta en nada, ¿en qué le afecta que usted y yo, y no digo usted, Maxito, estoy hablando como ser humano, que usted y yo no estemos de acuerdo con lo que Él hace, con lo que Él diga, con la dirección que Él tome? ¿En qué le afecta a Dios que yo esté insatisfecho con su respuesta? ¿En qué le afecta a Dios que yo le diga, ¿y por qué a mí, Señor, si yo te oro, si yo te amo, si yo te alabo, por qué me dio esta enfermedad a mí? En nada le afecta. Por eso es que Nabucodonosor, siendo un hombre pagano, dijo algo tan claro, dice, los hombres son como nada, dice. En la humanidad, en la tierra, los hombres son como nada, dice. Y no solo eso, añade Nabucodonosor, ¿quién le dirá a Dios qué hacer? Y Pablo, en su forma de expresar las cosas, dice, le dirá la masa al alfarero qué tiene que hacer. No, para nada. Y Job dice, le dirá, le reclaremos a Dios por lo malo cuando nos ha dado lo bueno. Le dice a la mujer, fatua, insensata. No le está diciendo que es fatua, le dice, hablaste como una fatua, hablaste como una no creyente. No la está ofendiendo, le está diciendo, mira, tu expresión no es la correcta. Hablaste como si no fueras creyente. Y le está diciendo, hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Lo que está diciendo Job está hablando de soberanía. Lo que Nabucodonosor está hablando es de soberanía. Lo que Pablo está hablando es de soberanía. Y en esa soberanía, mi petición es nada, porque mi petición solo es una manifestación de mi deseo. Realmente no es la manifestación del deseo de Dios. El deseo de Dios consiste en algo muy claro y establecido por Dios, que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese es el deseo de Dios. Que seamos como Jesús, que seamos como Cristo. Y aún Cristo, en medio del final, cuando estaba por ser sacrificado, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Eso fue su petición, 3 veces. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero aunque fue su petición así, no fue porque Él no creyera, era para que usted y yo aprendiéramos a pedir. Entonces después dice que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, el Señor nos enseñó a pedir, pero a rendirnos a la voluntad de Dios, indiferentemente de lo que nosotros queramos. Fue lo que hizo David. Vio cuando su hijo estaba por morir, lloraba y suplicaba, pero una vez que Dios decidió, entonces vino David, se lavó la cara y se sentó a comer y dijo, bueno, ya, Dios decidió. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre que no peca. Es un hombre que sabe aceptar el designio de Dios para cada uno de nosotros. Si Dios hoy nos quiere tener con salud, gracias Dios. Si Dios hoy decide tenernos enfermos, gracias Dios. Si Dios nos decide poner un plato de comida en la mesa, gracias Dios por la comida. Y si tenemos que ayunar forzosamente varios días, gracias Dios por el ayuno forzoso. Al final de cuentas, Dios nos está formando más allá de nuestra comprensión. Eso es justamente por lo que Abraham se convirtió en el hombre que hoy conocemos como el padre de la fe. Porque Abraham no entendía, solo aceptaba. Eso fue. Ah, pastor, pero entonces si todo lo que hizo Abraham antes, sí, pero ese era el Abraham de antes. Antes de ese punto para atrás, Abraham era una persona. Y de ese punto para adelante, Abraham fue otra persona. Usted y yo tenemos un antes y un después. La Erna de hoy no es la Erna de ayer. La Erna de hoy es otra Erna. La Cheney de hoy no es la misma de ayer. Y así vaya poniendo cada uno el nombre de ustedes. Ah, pero nos falta crecer. Sí, nos falta crecer. Pero vamos en la dirección del crecimiento. Hasta la estatura del varón perfecto. 25 minutos. ¿Alguien más quiere participar alrededor de esta clase? Porque muy interesante está. Me gustan las participaciones que están teniendo, ¿verdad? Y recuerde, no es no pedir, cuidado, porque hay gente que me dice, pastor, entonces no hay que pedir. No es pedir, no. Pero pidamos con entendimiento. Con entendimiento. Ustedes no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. ¿Cuáles son los deleites? Quiero explicarle algo de los deleites. Vea qué interesante. Vamos a hablar. ¿Qué es algo que me deleita a mí? Es algo que me gusta, que me agrada, que me hace sentir bien. Eso es lo que me deleita, ¿no?
Mi deleite es algo que lo que sea. Hablemos de las mamás. De la mayoría de las mamás, no todas, pero las mamás. Se levantan, se arrodillan, oro por mi hijo, Señor, oro para que mi hijo se convierta, Señor, oro para que mi hijo te respete, oro para que mi hijo. Porque una vez que ese hijo esté en los caminos de Dios, le va a causar deleite, le va a causar gozo, se va a sentir bien. Eso no está mal, porque eso no está mal, eso está bien. Pero ¿cuántas de esas mamás se levantan y oran por el que violó a una niña? ¿Cuántas de esas mamás oran por el ladrón que se metió a robar? ¿Cuántas de esas mamás oran por los que están matando cristianos en otro lado? Lo que quiero decir es que oramos por lo que nos causa deleite. Pero orar genuinamente para decir, Señor, te pido por este asesino, para que llegue a tus pies y se convierta. Eso muy pocas personas lo hacen. Porque dice la palabra de Dios que morir por un justo, bueno, tal vez alguien lo haga. Pero morir por un injusto, dice, eso es otra cosa. Y Jesús no solo murió por un injusto, sino que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vino a morir por sus captores, Jesús vino a morir por sus asesinos, Jesús vino a morir por las personas que lo despreciaron, lo desecharon. Jesús no solamente oró por su pueblo, Jesús no solamente oró por su creación, Jesús oró por los suyos y por los que lo iban a sacrificar. Por toda la humanidad oró. Pero mayormente y principalmente por los que me diste, dijo. Por estos son los que estoy pidiendo, para que los sostengas. Ahora usted dice, no, pero Jesús no oró por la humanidad, oró solamente por los que le entregó. Cuando él estaba arriba en la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, está orando por todos los que estaban abajo. Todos. Eso incluía romanos, eso incluía judíos, eso incluía griegos, eso incluía mujeres, hombres, niños, todos los que estaban abajo. Ahora, ¿es que Dios los perdonó porque Jesús dijo eso? No, media el arrepentimiento. Pero sí hay una oración en favor de. Por eso el Señor dice, oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos. ¿Es que esos enemigos se van a volver amigos de nosotros? No, tal vez nos estén maltratando peor todavía, más bien. Pero nuestro deber es ser como Jesús y orar por esos enemigos. Aunque no nos vean como amigos, nunca. Hay gente cruel. Hay gente ingrata, hay gente traidora. Hay gente que se acerca a ti mientras puede obtener algo de ti y una vez que lo ha obtenido te bota. Hay gente que se aprovecha, te succiona como quien agarra un boli y lo chupa y lo chupa y lo chupa y lo deja nada y agarra el plástico y lo bota. Hay gente que hace eso. Y tenemos que orar por esa gente. ¿Por qué? ¿Va a cambiar esa gente? Tal vez no. ¿Va a mejorar la relación de esas personas con nosotros? Tal vez no. Pero sí voy a cambiar yo. Voy a ser como Jesús. Cada día más voy a ser como Jesús. Y ahí es donde radica mi fe. Mi fe radica en que yo voy a creer que lo que Dios dice funciona para mi relación con Él.